Muchas gracias, Dani. Buenos días. Pues vamos a empezar. Prácticamente nos faltan casi todos, pero supongo que por el día a la mayoría no le queda bien el horario. Entonces vamos a empezar y esperemos que se vayan integrando en el transcurso de la clase. Me presento nuevamente. No sé si ya habían checado un poquito en el foro, les dejé una presentación muy pequeña. Mi nombre es Luz Angélica Vega Pedrosa. Soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México. Soy del Estado de México, obviamente. Aquí los saludamos desde Toluca. Y bueno, pues vamos a estar hablando de terapia física. Eh, Prácticamente pues es mm, rehabilitación, ¿no? Completar o darles más herramientas a ustedes que técnicamente pues se están convirtiendo, están formándose como terapeutas. Entonces vamos a ir viendo ya un poquito desde hoy de anatomía de la historia clínica para poder iniciar la evaluación de nuestro paciente, y también al final les voy a hablar de cómo se va a evaluar la materia para que no haya problema. No sé si tengan algún comentario antes de iniciar. Ninguno por el momento, profesora. Ah, muchas gracias. Bueno, entonces ya pueden ver allí mi pantalla. ¿Sí se ve? Y se ve, dice historia y Ah, rehabilitación. perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, la historia clínica, quise el día de hoy empezar con esto. Em, no sé, checaron el temario, se los dejé allí. Prácticamente era la segunda clase, pero vamos a abarcarlo de una vez para que puedan empezar a trabajar con su proyecto y no se les venga el tiempo encima. Técnicamente para la calificación de la materia van a tener un solo proyecto y con eso los voy a evaluar, pero pues la historia clínica es parte de ello. Entonces, para que puedan trabajarlo ya desde hoy, si les es posible, o bueno, que tengan tiempo suficiente para hacerlo, vamos a trabajar desde aquí. Supongo que en algún momento ya tuvieron un acercamiento a la parte de la anatomía. Entonces, no sé si me pudieran comentar o si recuerdan algo con respecto de los planos y los ejes anatómicos. ¿No? Ya llevamos anatomía, maestra. ¿Ya llevaron anatomía? Y los ejes sí sí lo vimos, ¿verdad? Pues aquí en las materias, pues ahora sí que estudiamos en pausas, por así decirlo, pero cada quien pues se prepara como quiere, ¿no? Porque sí vemos todo de manera global y no muy específica. Ok. Perdón, me voy a salir un poquito de tema. ¿Sí les apareció la notificación de que se está grabando la clase? Si no, luego no se graba. Sí, ¿verdad? Sí, en la parte superior izquierda dice grabando. Ah, perfecto, gracias. Ok. Muchas gracias, Humberto. Aprovechando que estamos tan poquitos, quisieran comentarme a qué se dedican ustedes. ¿Tienen algún otro estudio, licenciatura? No, bueno, yo no nomás, ya tengo rato estudiando acupuntura, Ajá, practico la acupuntura, tengo mi consultorio y ajá. pues otras actividades independientemente de estas. Ah, perfecto, muchas gracias. ¿Y Denny? Yo soy asistente ¿Asistente de qué, perdón? que es doctora, que es odontóloga en acupuntura. Se está cortando
cortando un poquito el audio, ya no te entendimos. Bueno, entonces vamos a darle nada más un repaso rápido a esta parte de los planos y los ejes. Es súper importante porque cuando hablamos de rehabilitación, técnicamente hablamos de movimiento. Entonces, la terapia física lleva este nombre justamente porque se encarga o abarca toda la parte de los métodos, las técnicas o los agentes que se aplican al paciente para mejorar su salud, su actividad, sobre todo eso, pero con medios físicos. Ya la próxima clase vamos a ver qué son los agentes físicos. En general, es todo aquello tomado de la naturaleza, como que, pues el agua, el frío, el calor, la electricidad. eh, entonces, todos estos van a generar cambios en nuestro paciente que obviamente tienen que ser en pro de su movimiento, de su salud, pero pues para ello necesitamos forzosamente tener bien claro en qué plano nos estamos moviendo, cómo es que nuestro cuerpo está funcionando. Porque más adelante, ya alrededor de la tercera clase, vamos a ver algo que son las corrientes eléctricas. Y entonces, cuando nosotros queremos aplicar una corriente, tenemos que conocer bien en dónde la queremos colocar. Por ejemplo, si yo quiero aplicar una corriente para fortalecer la flexión del codo de mi paciente, entonces debo de saber en qué plano se realiza ese movimiento y qué músculo lo está realizando. Entonces, además de los planos y los ejes, es súper importante la evaluación muscular de nuestro paciente. De ahí que sea tan importante hacer la historia clínica. Ahora bien, quise empezar con esto porque seguramente ustedes ya han manejado la historia clínica en alguna otra materia, en alguna otra área. Sin embargo, dentro de la terapia física, la historia clínica tiene algunos cambios, algunas especificaciones que van justamente dirigidas a la evaluación del movimiento y la independencia de nuestro paciente. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ujú. Ok. Voy a minimizar un poquito el chat. Por si tienen alguna duda o me escriben algo, me avisen, por favor. Ok, entonces, ya sabemos que los planos y los ejes van a ser líneas de referencia que van a dividir a nuestro cuerpo en distintas secciones y evidentemente pues son líneas imaginarias. ¿Para qué las colocamos en nuestro cuerpo? Para facilitar la visualización de nuestra estructura. En este caso, tenemos a nuestro paciente en posición anatómica, que ya sabemos que es en bipedestación, con las palmas de las manos viendo hacia adelante. Y entonces vamos a tener planos que técnicamente corresponden al sagital, este que está de frente, que va a dividir al cuerpo en dos mitades y que nos va a permitir la flexión y la extensión. El plano transversal, que divide en mitad superior e inferior y que nos va a permitir la rotación, y el plano frontal, que va a dividir el cuerpo en una mitad anterior y posterior y va a permitir la abducción y aducción de las articulaciones. En el caso de los ejes, podemos ver que técnicamente están atravesando a los planos. Entonces, tenemos al eje vertical que atraviesa al plano transversal. Tenemos el eje sagital que va a atravesar al plano frontal y el eje frontal que atraviesa al plano sagital. Técnicamente, si nosotros pusiéramos aquí, por ejemplo, este fuera un dibujo, una hoja, y nosotros con un lápiz atravesamos aquí justamente a la mitad, entonces vamos a encontrar que en este punto donde estamos atravesando tenemos el centro de gravedad de nuestro paciente. Cuando tenemos un problema anatómico, por ejemplo, en la columna
en a lo mejor alguien que tiene pie plano, cuando tienen escoliosis, cuando tienen cifosis, cuando hay un problema, a lo mejor de fuerza en los músculos abdominales, etcétera. Entonces, nuestro centro de gravedad va a cambiar porque nuestra postura cambia. Por ejemplo, si han visto alguna vez a una persona, un adulto mayor, que ya camina muy encorvado, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esta línea pasa justamente por en medio, si mi paciente está encorvado, este punto, su centro de gravedad, se va a desplazar hacia atrás. Sin embargo, el eje va a seguir acá, iniciando desde el vértice, desde la cabeza. ¿No? Entonces, si el centro de gravedad ya no pasa por el punto que debiera, toda la mecánica de nuestro paciente en su cuerpo va a cambiar, se va a ver alterada y eso va a condicionar a otros cambios estructurales. Vamos a tener a lo mejor que encontremos en algunos puntos debilidad, en otros podemos encontrar contracturas, en otros tantos podemos encontrar ya una deformidad ósea. Entonces, eso hay que evaluarlo desde el inicio. Yo siempre les digo que cuando estamos hablando de rehabilitación y llega nuestro paciente, la evaluación inicia en el momento en que nuestro paciente cruza la puerta. Es decir, mi paciente llega, yo tengo que ver, viene caminando, es una marcha independiente, o viene con un bastón, o viene con muletas, viene en silla de ruedas. Si viene en silla de ruedas, ¿se impulsa solo o alguien lo tiene que impulsar? ¿Viene acompañado o viene solo? Si viene solo, pues tengo que asumir que mi paciente tiene las facultades mentales necesarias para poder hacerse cargo de su salud. Pero si, por ejemplo, mi paciente fuera un niño con síndrome de Down, o a lo mejor ya un adulto, pero con síndrome de Down, entonces sabemos que necesitamos a una persona que también esté con él y que sobre todo se encuentre presente durante el tratamiento o durante las indicaciones que le vamos a dar a nuestro paciente. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, creo que no. Bueno, entonces ya valoramos cómo llegó nuestro paciente, a lo mejor ya vimos cómo se sienta, cómo camina, cómo se levanta. Si está caminando, entonces asumimos que tiene la fuerza suficiente para mantenerse en bipedestación, que eso también ahorita lo vamos a checar. Nos dice aquí, con los planos y los ejes vamos a poder obtener una perspectiva tridimensional al estudiar una región desde los planos de referencia sagital, transversal y coronal, como ya lo habíamos dicho. Ahora bien, si nosotros hablamos de cada uno de estos, en el plano sagital que ya dijimos que divide en derecha e izquierda y permite la flexión y extensión, entonces, por ejemplo, aquí tenemos la flexión del codo. Ya sabemos que está trabajando el bíceps, que es el principal flexor en el miembro superior, y en el caso de las extremidades inferiores, tenemos, por ejemplo, a este niño, ¿no? Que está pateando el balón. Si se dan cuenta, y si nosotros dividiéramos a nuestro paciente con las líneas que ya dijimos, con los planos y los ejes, entonces ¿sí me escuchan bien? Porque creo que mi cámara ya está teniendo ahí problemas. Sí, sí se escucha bien, nomás la cámara está fallando. Ok, muchas gracias. Bueno, la voy a apagar tantito para que no haya problema ahí. Y ya, ¿verdad? Ok, entonces, si nosotros a nuestro paciente lo vemos con los planos y los ejes que ya dijimos, vamos a notar que cada vez que hace flexión, en este caso de la cadera, para poder patear el balón, cada vez que hace eso, su centro de gravedad se va a desplazar. Además, se está desplazando porque está su mirada fija en el balón y entonces eso hace que también haya flexión de la columna cervical, es decir, el cuello. ¿Sí?
¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Tenemos el plano frontal, también le llamamos coronal. Siempre les digo que es prácticamente como si le pusiéramos una diadema a nuestro paciente, ¿no? Se la ponemos así como se ponen los audífonos de diadema y entonces dividimos al cuerpo en una mitad anterior y una posterior y en este vamos a poder medir la abducción y la aducción. En este caso estamos viendo el movimiento de ABD y ADD del hombro. Recordemos en este caso, por ejemplo, el hombro o el miembro superior, vamos a tener muchos movimientos. El hombro es la articulación más móvil de todo el cuerpo. Recordemos que tenemos abducción, aducción, flexión, extensión, rotación interna, rotación externa y circunducción. Este, como ya dijimos, es la articulación más móvil, pero también por ser la más móvil es la más susceptible de lesión. El hombro es algo que nos va a dar muchísimo trabajo. Ya en otra clase nos vamos a enfocar en esto, pero vamos a ver que es súper importante, ya les había dicho hace rato, conocer músculo por músculo del cuerpo de nuestro paciente. ¿Qué es lo que hace cada músculo? Porque a lo mejor mi paciente me dice, ¿sabes qué? Yo puedo hacer todo, pero cuando quiero abrir mi brazo, así como lo estoy haciendo ahorita, llego a la mitad, me duele. O sea, lo puedo completar el movimiento, pero ya me cuesta, tengo que hacer 1000 maniobras, me cuesta peinarme, me cuesta bañarme, porque ya no me deja el dolor, todo el tiempo está ahí. Esto es súper importante siempre preguntarle a nuestro paciente cuál es su ocupación, a qué se dedica, porque muchos de los problemas del hombro, del codo o de la columna tienen que ver justamente con las actividades diarias de nuestro paciente. Si, por ejemplo, mi paciente es un obrero que en su trabajo todo el tiempo está pasando cajas de un lado a otro que están pesadas y que a lo mejor es un movimiento repetitivo, seguramente va a tener problemas en el hombro. Si mi paciente es una costurera, muy probablemente va a tener problemas en el codo. Si mi paciente es dentista, seguramente vamos a encontrar problemas a nivel cervical. ¿Por qué? Pues por la postura, la posición, los movimientos que realizan en sus actividades. Aquí, por ejemplo, para la ABD y la ADD, tenemos un abrazo, ¿no? Tan simple como eso. Si mi paciente a lo mejor es una ama de casa y tiene un bebé, entonces esto le va a ser de muchísima utilidad o le va a hacer muchísima falta si tiene problemas en hombro. Entonces, desde ahí hay que empezar. En el plano transversal, recordemos que es atravesado por el eje longitudinal, va a dividir al cuerpo en una mitad superior e inferior y permite la rotación. Entonces, ya habíamos hablado también de que no solo estamos viendo a nuestro paciente en un eje tridimensional, sino que además podemos verlo por secciones. Podemos ver la rotación del tronco, como es este caso, o podemos ver la rotación de las cervicales, como aquí, o podríamos ver ambos, ¿no? Un movimiento en conjunto. Entonces, resumen, planos, ejes, movimiento y ejercicio, ¿no? Los planos ya sabemos que son sagital, frontal, transversal, ejes transversal, antero, posterior y vertical. ¿Qué movimientos nos permiten? Flexión, extensión, abducción y rotación. ¿Y qué ejercicios podríamos trabajar allí? Por ejemplo, en el sagital para la flexión de la rodilla o de la cadera, sentadillas. En el frontal para la abducción, aperturas de la cadera. Y en el transversal para la rotación, lanzamientos o rotaciones en la pared. Por ejemplo, ¿quién lanza? Pues un beisbolista, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien?
Ok, quiero pensar que sí. Bueno, cuando estamos hablando de la evaluación y del tratamiento de nuestro paciente, además de todo lo que ya dijimos de los planos y los ejes que debimos de haberlo observado desde el primer momento, vamos a tener que el principal problema, la principal causa de motivo de consulta del paciente con nosotros es el dolor. Siempre. A lo mejor mi paciente ya sabía que tenía un problema porque cuando movía su hombro le crepitaba. A lo mejor ya sabía que tenía un problema porque empezó a notar que su postura ya no era adecuada y que no podía mantenerla de manera correcta. A lo mejor ya notaba que le costaba levantar las cosas porque no tenía la fuerza suficiente, pero sin embargo creía que era funcional todavía. Muchas veces el paciente lo atribuye a que es normal, ¿no? Que con la edad es normal que eso nos pase y entonces ya no se le da la importancia necesaria hasta que mi paciente presenta dolor. Entonces, cuando el dolor ya está interfiriendo en las actividades de la vida diaria, es cuando el paciente llega con nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a atender aquí? Primero, el dolor lo vamos a atender con agente físico o agentes físicos, ya hablamos de ellos. Súper importante, cuando hablamos de agentes físicos hay que hacer una evaluación correcta de la sensibilidad. Es decir, yo tengo que valorar que si mi paciente tolera bien el frío, tolera bien el calor, lo percibe de manera adecuada. Si mi paciente a lo mejor es una persona con diabetes mellitus y tiene a lo mejor ya parestesias o tiene un problema de sensibilidad por alguna neuropatía, entonces eso lo debemos de evaluar antes de colocar cualquier agente, porque si a lo mejor mi paciente ya no tiene buena sensibilidad y ni siquiera lo sabe y yo no lo evalúo correctamente y le pongo una compresa, entonces, cuando yo retire la compresa, seguramente mi paciente ya va a tener una quemadura. Eso jamás debería de pasar. Ahora bien, evaluamos el dolor y obviamente trabajamos sobre él. Va a ser lo primero. Luego, hay que trabajar sobre la movilidad. Para la movilidad vamos a tener algo que se llama escala de Daniels. ¿Alguien la conoce? Chicos, ¿siguen ahí? No, profesora, bueno, ya nos habían comentado, pero la verdad yo no la recuerdo. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, la movilidad la vamos a evaluar con un instrumento que se llama goniómetro. Les voy a dejar aquí, la verdad es que es muchísima información. No nos va a dar tiempo a abarcar tanto en las clases pocas que tenemos, pero voy a tratar de dejarles bibliografía suficiente para que la vayan revisando. No precisamente es para trabajar, sino para que tengan herramientas. Entonces, si en el transcurso de la semana la pueden revisar y tienen alguna duda, sin problema, en la próxima clase la vamos a checar o resolvemos las dudas. Bueno, para la movilidad tenemos la escala de Daniels y el goniómetro. ¿En qué consiste la escala de Daniels? Esta escala va a dividir, o bueno, mejor dicho, va a considerar 5 puntos. Tenemos del 0 al 5, en el que el 0, mi paciente no hay nada de movimiento, ni contracción muscular, ni visible, ni palpable, es decir, 0, no encuentro nada. Yo le digo a mi paciente, haz la flexión del hombro y mi paciente dice, pues sí, yo quiero, ¿no? Pero no puedo. Entonces a eso le vamos a considerar un 0. ¿En qué situaciones podríamos encontrar eso? A lo mejor en un paciente que tuvo un evento vascular cerebral, ¿no? Cuando tienen hemiplegia, en el inicio de la patología, mi paciente se queda con total hipotonía, sin movilidad. Ajá, entonces ahí tenemos un 0. ¿En qué momento es 1?
cuando mi paciente yo le digo, a ver, levanta el brazo y está así como que, ay, sí puedo, sí, como que lo intenta, pero no lo levanta. Sin embargo, yo estoy sintiendo que el músculo sí está haciendo una contracción o bien la estoy viendo, por ejemplo, aquí. A eso le vamos a llamar 1. En el 2, ¿qué vamos a encontrar? Yo le digo a mi paciente, tengo a mi paciente en decúbito supino, está en la colchoneta o la mesa de exploración o la cama. Le digo, mueve el brazo, levántalo. Y entonces lo que hace mi paciente es arrastrarlo sobre la colchoneta. No lo levanta, sino sobre la misma colchoneta o la cama donde lo estoy tratando, arrastra el brazo, lo desplaza, a lo mejor abrir y cerrar, pero hasta ahí. Entonces, quiere decir que mi paciente logra el movimiento, hay una contracción visible y palpable, pero no logra vencer la gravedad. Entonces, eso es un 2. En el 3, mi paciente puede hacer el movimiento, desplazar el brazo y además puede levantarlo, es decir, vence la gravedad, ¿sí? En el 4, además de que vence la gravedad, yo le digo a mi paciente, a ver, empújame, ¿no? Gáname. Y mi paciente puede hacer una contracción aún en contra de la fuerza que yo le estoy oponiendo. Eso es un 4. Allí ya lo vamos a ver más adelante en una técnica específica que se llama facilitación neuromuscular propioceptiva, algo que se llama resistencia óptima, porque a veces me preguntan, a ver, ¿cómo yo sé que le estoy oponiendo a mi paciente la fuerza suficiente? No es igual que le diga, a ver, empújame y que yo le permita a mi paciente empujarme, a que le diga, a ver, empújame, gáname y que le pongo tanta resistencia que de plano mi paciente no puede. Entonces, ¿ya me escuchan, chicos? Sí, profe. Gracias. Una disculpa, creo que se fue el internet por unos momentos. Ahí ya pueden ver de nuevo mi pantalla. Sí. Muchas gracias. Ok, entonces estábamos hablando de la fuerza óptima. Luego de esto, llegamos al 5 finalmente, que corresponde a la resistencia máxima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi paciente ya está en la etapa final de la rehabilitación. Sí, ya logra el movimiento, ya sin dolor, puede hacer el movimiento completo sin problema y además puede vencer una resistencia máxima, que obviamente la mayoría de nosotros nos encontramos en el 4. Digo, la mayoría, hay quienes sí tienen mucha fuerza, alguien que a lo mejor practica ejercicio constantemente, pero si nosotros habláramos de un paciente, seguramente alguien que requiere una fuerza de 5, pues sería un deportista de alto rendimiento, ¿no? Alguien que a lo mejor le gusta, se dedique a la atención de pacientes deportistas, a lo mejor en el fútbol, en el americano, sobre todo que son pacientes altos con muchísima fuerza. Entonces allí sí aplica que tenemos que llegar al 5, ¿sí? Y súper importante la función. Siempre lo que vamos a buscar en nuestro paciente va a ser la mayor independencia. Ese va a ser el objetivo de la rehabilitación. Entonces, lo que quiere el paciente siempre se lo tenemos que preguntar, porque a lo mejor yo estoy duro y dale diciéndole, a ver, vas a hacer 10 series de esta, de flexión y extensión, otras 5 de ABD y ADD,
y mi paciente no entiende para qué, ajá, y a veces se desespera. Entonces, yo tengo que preguntarle al paciente qué es lo que tú quieres lograr o qué necesitas hacer para cuadrarlo con mis objetivos. Ujú. A lo mejor mi paciente dice, es que sabes que yo no me puedo peinar, ¿no? O sea, todos los días tengo problemas porque mi hombro me duele y no puedo llevar mi mano a mi cabeza para peinarme. Yo sé que para peinarse mi paciente necesita hacer flexión, necesita hacer abducción, necesita hacer rotación externa. Entonces, voy a explicarle a mi paciente, vamos a trabajar con estos movimientos para que puedas llegar al objetivo que buscas. Ahora bien, ¿qué tipos de rehabilitación vamos a tener? Tenemos varias áreas, tenemos la rehabilitación pediátrica, geriátrica, deportiva, pero en general la vamos a dividir, la vamos a encontrar en dos grandes grupos, que van a ser la ortopédica y la neurológica. Y en esto es en lo que nosotros nos vamos a enfocar. Dentro de la rehabilitación ortopédica vamos a encontrar, por ejemplo, una fractura, un esguince, un paciente con gonartrosis, con una epicondilitis, todos estos problemas que van a afectar sobre todo a la articulación y al músculo o la fuerza, ¿sí? Y en el caso de la rehabilitación neurológica va a ser todo aquello que está afectando el sistema nervioso central de nuestro paciente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un paciente con síndrome de Down, con parálisis cerebral, después de un evento vascular cerebral? Ahora bien, antes ya me salté. Cuando estábamos hablando de la evaluación, en este caso de la movilidad y de la fuerza, les voy a compartir aquí. Cambié mi pantalla, ¿ya la pueden ver? Sí, sí se alcanza a ver. Ah, perfecto, muchas gracias. Ok, esta es una de las bibliografías que les voy a dejar. Estábamos hablando de la goniometría. Entonces, decíamos que durante la evaluación, súper importante, la goniometría o la movilidad de nuestro paciente. Vamos a tener que cada articulación va a tener distintos movimientos y distintos arcos de movilidad. Ya habíamos hablado, por ejemplo, del hombro, que es la articulación más móvil y que vamos a tener flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa y circunducción. Por ejemplo, aquí en el caso de la flexión y de la abducción vamos a tener un rango de 180 grados, en la extensión 60 grados y así en cada una de las articulaciones del cuerpo. Ahora bien, les decía hace rato, es mucha información, sin embargo, no está complicado. Les voy a dejar esta bibliografía que viene súper específica de cómo se mide cada movimiento. Ajá. Entonces, aquí pueden encontrar desde cómo se mide el movimiento del pulgar hasta cómo se mide en el caso de la rodilla, la mano, el tobillo, todo. Aquí nuevamente viene retomar planos y ejes, que ya eso ya lo vimos, y en cada plano qué movimientos podemos hacer, también eso ya lo vimos. Después vamos a pasar a la parte de articulación por articulación. ¿Cómo lo vamos a medir? Y también viene la descripción del goniómetro. En el caso del goniómetro, que técnicamente es una
regla que nos va a servir para medir el arco de movilidad, vamos a tener dos partes, una fija y una móvil. La parte fija se va a quedar pegada al cuerpo de nuestro paciente y la parte móvil va a seguir el movimiento del paciente. Aquí podemos ver un goniómetro. Entonces, pueden ver que técnicamente es como un transportador. Tenemos 360 grados, que de hecho los 360 grados corresponden a la circunducción, que en este caso lo realiza el hombro. El hombro es la única articulación que puede hacer eso. De ahí en fuera no tenemos otra que haga 360 grados a expensas de la niña del exorcista que puede girar la cabeza. Pero no, nada más. Entonces, con el brazo fijo, que podemos ver en este caso que no tiene en el bracito ninguna medida, solamente una línea, la vamos a dejar pegada a nuestro cuerpo. Técnicamente, por ejemplo, si estuviéramos midiendo la movilidad de la columna, entonces el brazo fijo se debe de quedar esta línea, la de en medio, justamente sobre la columna. Y el brazo móvil va a seguir al movimiento. En este caso, si yo me muevo a la derecha, el brazo el brazo móvil debe de seguir mi movimiento a la derecha. Y entonces, aquí vamos a tener una flechita que justamente nos va a indicar cuántos grados se movió mi paciente. El brazo fijo, como ya dijimos, se va a quedar aquí. Por ejemplo, si estamos midiendo en la columna, vamos a imaginar que mi paciente está aquí de espaldas y nosotros ya colocamos el brazo fijo justamente sobre la columna de nuestro paciente. Luego entonces el brazo móvil, que es este, va a seguir el movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de hacia dónde se mueva el paciente. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, esta bibliografía se las dejo, ¿sí? Luego, además de la movilidad, también hablamos de la fuerza. Para la fuerza podemos evaluarla, por ejemplo, por grupo muscular o por una extremidad o en general, pero cuando nosotros estamos hablando de un movimiento específico, tenemos que evaluar la fuerza del músculo específico que hace ese movimiento. Entonces, para ello vamos a, ya dijimos, basarnos en la escala de Daniels y, bueno, Daniels también les dejo la bibliografía, la tenemos aquí. Técnicamente es de pruebas musculares, es decir, la medida de cada músculo y de su fuerza. Con la misma escala vamos a medir todos los músculos. ¿Qué es lo que viene en esta bibliografía? ¿Qué van a encontrar? Músculo por músculo. ¿En qué posición yo debo de colocar la extremidad o el cuerpo de mi paciente para medirlo? Y a partir de allí, en qué movimiento voy a pedirle que haga para medir, por ejemplo, aquí tenemos flexión del cuello, ¿no? Entonces ya sabemos que para la flexión del cuello, principalmente vamos a tener, por ejemplo, un importante, el esternocleidomastoideo, ¿no? Si, por ejemplo, estuviera haciendo flexión del codo, ¿no? El bíceps. Entonces, ¿cómo yo tengo que colocar a mi paciente? ¿Qué movimiento le voy a pedir? ¿Y cómo yo voy a oponer resistencia o desde dónde la voy a oponer para yo poder determinar que su fuerza está en 0, 1, 2, 3, 4 o 5? Y así van a encontrar de todos los músculos, todos los movimientos. ¿Sí? Aquí viene, bueno, esta es la parte del primer capítulo, viene como un poquito en general, pero van a ver que más adelante van a encontrar por regiones, por músculos, y todo está muy explícito. La verdad es que lo único que se necesita aquí es práctica, ¿sí?
¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Ok, entonces esta bibliografía también se las dejo allí en los materiales. Y finalmente vamos a pasar a la historia clínica, que es lo que nos importa. Entonces, ustedes ya saben que la historia clínica técnicamente consiste en un diálogo con el paciente. Esto es súper importante. Yo siempre les digo que a diferencia de la medicina general, cuando estamos hablando de rehabilitación, la plática con el paciente tiene que ser amena y tiene que ser de confianza, porque cuando el paciente va al médico, llega el paciente y le pregunta al médico qué es lo que tiene, el paciente le dice tengo esto, y entonces el médico le dice, ok, vas a tomar esto, tantos días, por tanto tiempo, gracias, bye. Y con nosotros no. En la rehabilitación, por ejemplo, si estoy tratando a un paciente que tuvo un evento vascular cerebral, de inicio ya tengo que saber que por lo menos van a pasar un mes para que mi paciente pueda recuperar movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi paciente lo voy a estar viendo constantemente, vamos a compartir un buen tiempo, entonces se tiene que hacer una plática de confianza porque a lo mejor mi paciente me quiere decir, es que, ¿sabes qué? Mi necesidad más importante es que yo quiero moverme para ir solo al baño. Pero si no hay confianza con el paciente no nos los va a decir. Y entonces yo ahí ya me puse un tope porque lo que yo tengo que lograr con mis pacientes es que sea independiente. Pero si yo no conozco las necesidades de mi paciente, no vamos a poder cuadrar bien lo que quiere el paciente y lo que estoy buscando yo terapeuta, ¿sí? Entonces, tiene que ser un diálogo ameno, hay que hacer una presentación adecuada con el paciente, explicarle qué es lo que vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, cómo vamos a lograr los objetivos que el mismo paciente quiere y decirle qué, cómo, cuándo, dónde. Bueno, eso se lo vamos a preguntar, qué te pasó, cómo, cuándo, por qué, desde cuándo, cómo te sentiste antes. A lo mejor mi paciente ya tenía signos de alarma y no lo había notado. Preguntarle, súper importante, ya sabemos los antecedentes personales y los heredofamiliares. Recuerden que siempre, siempre, siempre preguntarle al paciente su ocupación. Yo a veces les digo a los pacientes de relajo, no es porque sea chismosa, pero dígame a qué se dedica, ¿no? Porque a veces llega el paciente y les pregunto, ¿a qué se dedica? Y me dicen, pues, trabajo en la oficina, que es y me quedo así, ok. Entonces, ¿está sentado o pues camina o cómo está? De repente los pacientes no entienden para qué les preguntamos, entonces hay que explicarles que necesitamos saber cuáles son sus actividades para saber cuáles son los movimientos que realizan o los que no realizan o las posturas que están adoptando y que seguramente es lo que los llevó o los trajo a la consulta. Los antecedentes heredofamiliares son súper importantes. A lo mejor llega una señora con el pacientito, el niño, y me dice, es que sabe que mi niño tiene 7 años y resulta que todos los días tiene dolor en las piernas. Todos los días ya lo llevé con el pediatra, ya lo llevé con el doctor, ya lo llevé aquí, ya lo llevé allá. Y todos me dicen que no tiene nada, pero él todos los días se queja de dolor. Y entonces yo tengo que preguntar sobre sus antecedentes familiares porque pudiéramos encontrar una distrofia allí. Y entonces estamos a tiempo de tratar al niño porque está iniciando. Pero si yo no pregunto eso, entonces me voy a quedar así de, pues no, tampoco tiene nada, ¿verdad? Y la exploración, súper importante, que ya dijimos todo lo que vamos a valorar, la fuerza, la movilidad,
la resistencia. Ok. Ahora, les voy a dejar un documento, déjenme se los comparto de una vez, que corresponde a la historia clínica de rehabilitación. Ahí está. Ok. En esto es lo que se resume la clase de hoy. Como ustedes saben, entonces ya habíamos dicho, tenemos que entablar un diálogo con nuestro paciente en el que le vamos a pedir su ficha técnica, sus datos personales, todos son importantes, la ocupación súper importante, obviamente nuestro nombre. Recuerden que la historia clínica es un documento legal, ¿no? Entonces, con la historia clínica o se ayudan o se echan el lazo al cuello ustedes mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto yo puedo justificar qué es lo que estoy haciendo con mi paciente. Si a lo mejor mi paciente yo le pregunté en sus antecedentes patológicos, los heredofamiliares, ¿tiene algún problema de diabetes, de cáncer o alguno de sus familiares lo ha tenido mi paciente? No, nada. A lo mejor a veces el paciente ya lo sabe, pero por pena no lo dice. Entonces, aquí es súper importante esto porque los agentes físicos que vamos nosotros a estar ocupando, por ejemplo, el ultrasonido, lo que hacen dentro de sus efectos en el organismo es acelerar todos los procesos metabólicos. Si mi paciente tiene, por ejemplo, un problema en este caso, por ejemplo, cáncer, y no me lo dice, y yo le aplico el ultrasonido, o sea, si mi paciente ya estaba en tratamiento, ya se arruinó el tratamiento, porque ¿qué es lo que voy a lograr con el ultrasonido? Que todas las células cancerígenas se multipliquen en un 2×3. Entonces, mi paciente va derechito al panteón. ¿Y de quién sería la culpa, del paciente o mía? Pues si yo tengo aquí en la historia que se lo pregunté y lo negó y mi paciente me firmó que me dijo la verdad, entonces pues yo me amparo, pero si yo lo omití, no le pregunté a mi paciente, entonces pues la culpa es mía. Técnicamente estoy matando al paciente. ¿Por qué? Porque estoy arruinando su tratamiento si es que ya lo tenía, o estoy haciendo que la enfermedad avance a una velocidad mucho mayor por no haber puesto atención en ello. ¿Sí? El motivo de consulta ya habíamos dicho que regularmente es el dolor, pero obviamente hay que especificar qué es lo que pasa. Hay algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se trata sobre todo de pacientes ortopédicos, si a lo mejor mi paciente tenía una gonartrosis, ya tuvo la cirugía, tiene una artroplastía de rodilla, eso quiere decir que mi paciente viene con una prótesis de rodilla. Entonces, debo de preguntar si a lo mejor su traumatólogo le dio indicaciones específicas de lo que tenía que trabajar, porque a veces los traumatólogos dicen, ¿sabes qué? O sea, de plano no te puedes mover, no lo muevas para nada hasta que vengas a tu siguiente consulta. Sí, pero eso es la rodilla, pero resulta que también podemos trabajar la cadera, también podemos trabajar el tobillo, el pie, la circulación de nuestro paciente. A veces cuando el traumatólogo le dice al paciente no te muevas para nada, el paciente asume que de plano debe estar en cama sin hacer absolutamente nada. Y entonces cuando llega con nosotros ya tiene atrofia muscular, una debilidad súper importante, ya no puede tolerar su propio peso porque
pues ya se debilitó por completo y además estuvo en cama, pues ahora ya tiene síndrome de reposo prolongado. Entonces, eso hay que especificárselo al paciente. ¿Qué es lo que de plano te están diciendo que no puedes hacer, pero qué es lo que sí podemos hacer con todo lo demás? La exploración de los signos vitales de nuestro paciente es súper importante. Por ejemplo, en el caso de la tensión arterial, si yo tengo un paciente que es hipertenso, y eso no me lo dice mi paciente, a lo mejor es hipertenso y está descompensado, a mí se me ocurre meterlo a la tina de hidromasaje, olvídenlo, o sea, allí nuestro paciente nos va a colapsar. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que estar vigilando los signos vitales de nuestro paciente. Si, por ejemplo, fuera un paciente cardiópata con un marcapasos, entonces yo debo saber que una corriente eléctrica está completamente contraindicada. Del momento que yo le pongo la corriente a mi paciente, su marcapasos empieza a fallar y adiós mi paciente, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ser súper específico. Lo mismo aquí, por ejemplo, si en sus antecedentes patológicos mi paciente tuvo alguna fractura que no es el motivo de consulta, pero resulta que en el tratamiento de esa fractura le pusieron una placa o un tornillo, etcétera, también contraindicación para electroterapia. Recuerden que los metales son buenos conductores de electricidad. Técnicamente lo que hacemos en electroterapia es pasar electricidad al cuerpo de nuestro paciente. Y si yo se lo pongo sobre una placa de metal, seguramente le voy a causar una quemadura a mi paciente o un daño mayor. Los hábitos de salud también son importantes. Creo que esto ustedes lo saben muy bien ya, sobre todo cuando hablamos de acupuntura, sabemos todo lo que, por ejemplo, el alcohol, el tabaco va a causar en el organismo de nuestro paciente. Entonces, no solamente vamos a ver la parte física, recuerden que también la parte emocional aquí tiene mucho que ver. Y cuando hablamos de un paciente que tiene una discapacidad, ténganlo por seguro que el nivel emocional siempre lo vamos a encontrar abajo. Entonces eso también lo tenemos que considerar mucho, ¿sí? El caso de los reflejos, la sensibilidad, la orientación. La sensibilidad ya habíamos dicho que la tenemos que evaluar desde el inicio antes de colocar cualquier agente, justamente para evitar alguna lesión. En el caso de los reflejos, no solamente nos vamos a referir a los reflejos osteotendinosos. Dentro de la rehabilitación, sobre todo cuando estamos hablando de rehabilitación neurológica, tenemos que poner atención a reflejos patológicos. A eso ya le vamos a dedicar después una clase porque es muchísimo. Pues si nosotros evaluamos adecuadamente los reflejos de nuestro paciente, desde aquí ya tenemos la pauta de qué es lo que tenemos que hacer con el paciente, hacia dónde tenemos que ir. A lo mejor yo me podría estar peleando duro y darle con la flexión y extensión de la pierna de mi paciente, pero si yo hubiera evaluado desde el inicio que no podía porque hay un reflejo patológico, entonces yo me habría dado cuenta que estoy desperdiciando mi tiempo, porque estoy trabajando con la extremidad cuando tenía que trabajar con el nervio. Entonces, eso es súper importante. La cicatriz. Cuando estamos hablando, en este caso, de la cicatrización, mi paciente resulta que no le dijeron nada, solo esperó que cicatrizara y ya. Y a lo mejor mi paciente era un carpintero y cuando estaba cortando la madera llegó a cortarse aquí en los dedos, ¿no? Y resulta que no solo se llevó la piel, también se llevó los tendones. Entonces, pues ya le hicieron la cirugía o lo suturaron y mi paciente se quedó con la venda y su mano quedó así, ¿no? Nunca le dijeron qué tenía que hacer con la cicatriz, nunca le dijeron que tenía que mover la mano. Oh, sorpresa, cuando le dicen, pues ya estás bien, vete a tu casa, mi paciente de aquí ya no pasa. Yo le digo, estira la mano y pues nada más no. ¿Qué sucedió?
La cicatriz se quedó adherida, está retráctil y ya no le permite hacer la extensión. Entonces, hay que trabajar con la cicatriz. Siempre les digo al paciente, una cirugía la tienes que trabajar desde ya, o sea, incluso deberíamos de trabajar desde antes. Si mi paciente a lo mejor le dicen, ¿sabes qué? En 2 meses te vamos a hacer una artroscopía de rodilla. Ah, bueno, yo antes de la cirugía ya debí de estar trabajando la fuerza de mi paciente, el equilibrio, la estabilidad, la resistencia. ¿Por qué? Porque yo sé que en el momento de la cirugía van a tener que abrir, van a cortar, se van a lesionar algunos vasos, se van a tener que extender algunos otros músculos, otros tejidos. Y cuando se esté recuperando, mi paciente va a quedar sin fuerza, con hipotonía, con falta de movilidad. Entonces, si yo lo trabajé antes, mi paciente no tiene que perder mucho. Y si ya fue la cirugía, por ejemplo, fue en la rodilla, entonces yo puedo trabajar con la cadera, con el tobillo y con todo lo demás, no necesariamente con la flexoextensión de la rodilla. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora, gracias. Gracias. Ok. Los traslados y la marcha o la deambulación, eso ya lo habíamos dicho, lo tenemos que ver en el momento que el paciente entra en el consultorio. Ajá. ¿Cómo está caminando mi paciente? ¿Se mueve solo? ¿Es independiente o no? ¿O tiene alguna ayuda ortopédica o no? ¿Su marcha es libre o está claudicando de alguno de las extremidades? ¿O tiene alguna marcha específica de alguna patología como la espasticidad? Eso lo tenemos que ver desde el inicio. Si mi paciente tiene dolor, ya sabemos que tenemos una escala visual análoga como es esta. Entonces siempre vamos a preguntarle al paciente, a ver, del 0 al 10, ¿qué tanto te duele? Recordando que en el 0 no hay dolor y en el 10 pues ya es un dolor insoportable que te tiene en el grito total. Ajá. Entonces, ¿qué tanto te duele? Si yo estoy haciendo la evaluación muscular, músculo por músculo, entonces lo mismo, a ver, en este músculo, ¿qué tanto te duele? En este otro, ¿qué tanto te duele? ¿Sí? La evaluación muscular, aquí viene la escala de Daniels, esto es de lo que hablamos hace ratito, aquí ya lo tienen sin ningún problema, ya nada más es evaluar en cuál grado se encuentra mi paciente. Cuando estamos haciendo la evaluación muscular, en esta historia clínica que les voy a dejar, pues viene muy general, ¿no? Por extremidades, miembro superior izquierdo, derecho, miembro inferior, tronco y cuello, ¿sí? Lo mismo para la evaluación goniométrica, viene en general. Sin embargo, cuando ya sabemos que es la patología específica, por ejemplo, mi paciente tiene una tendinitis, bueno, yo sé que es el codo, entonces voy a evaluar la movilidad del codo. Ya sé que el codo tiene flexión y extensión y que de flexión tiene tantos grados y de extensión tantos grados. ¿Cuánto tiene en el derecho y cuánto tiene en el izquierdo? Ahora bien, cuando estamos hablando de la evaluación de nuestro paciente en rehabilitación, tenemos que hacer una evaluación inicial, es decir, antes de aplicarle cualquier cosa a nuestro paciente, y una evaluación al final de la terapia, es decir, yo ya le apliqué a mi paciente todos los agentes que había planeado para él, ahora tengo que evaluar qué tanto me funcionaron. A ver, yo le puse una compresa en el codo. ¿Sí mejoró la movilidad? ¿Aumentó el arco de movilidad o no? Ajá, le puse ultrasonido para el edema. ¿Disminuyó el edema o no? Eso es al final de la terapia, de cada sesión. Y además yo tengo que establecer un tiempo. Yo le voy a decir a mi paciente, ¿sabes qué? En 2 semanas te vamos a revalorar. Vamos a ver qué tanto avanzamos del primer día a las 2 semanas que te estamos tratando, tanto en la parte muscular de fuerza como en la parte del arco de movilidad, que en este caso sería la goniometría. Hay que colocar nuestras notas. Cuando estamos colocando la nota, en el caso de rehabilitación, tenemos algo que se llama SOAPIAR. Se los voy a anotar en el chat, que ya lo perdí, por cierto.
Bueno, ahorita que regrese a la otra pantalla, en el chat se los coloco. SUAPIER es un acróstico que significa paciente, subjetivo, objetivo, análisis, plan de tratamiento, intervención y valoración. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en cada uno vamos a anotar todo lo que nos dijo nuestro paciente. ¿Sí? Subjetivo. Pues todo aquello que refiere el paciente. Mi paciente me dice, me duele, yo le creo que le duele. Mi paciente me dijo, tuvo fiebre, le creo que tuvo fiebre. Pero es subjetivo porque en el momento yo ya no lo puedo valorar. Todo lo objetivo, que aquí de hecho está mal en la notita, nada más le corrigen, por favor. Está 2 veces subjetivo, en la segunda debería decir objetivo. ¿Qué es lo objetivo? Todo lo medible, todo lo que en el momento de la consulta yo estoy valorando y estoy viendo. La temperatura de mi paciente, el arco de movilidad, el edema. Ahora bien, con estos datos, los subjetivos y los objetivos, yo tengo que hacer un análisis. A ver, mi paciente tiene esto y esto y esto, le falta movilidad aquí, aquí, acá, presenta edema con estos movimientos. Posiblemente mi paciente tiene esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, mi plan de acción o de intervención tengo que colocar. Bueno, voy a colocar una compresa húmedo caliente por tantos minutos en tal zona. Voy a colocar ultrasonido en tal lugar, tantos minutos, tal zona, tantos hertz. Voy a colocar corriente eléctrica, para fortalecimiento, corriente rusa, tantos minutos a tal músculo, etc. Eso tiene que ser súper, súper específico. Acuérdense lo que les decía al inicio, la historia clínica es un documento legal, entonces mientras más específico esté, mucho mejor. Aquí, por ejemplo, vienen para la goniometría, los arcos de movilidad, también vienen muy en general, pero es muy gráfico, entonces aquí es muy fácil. Por ejemplo, estamos hablando de la abducción del hombro, que en este caso a la mitad, como lo vemos aquí, está a 90 grados, y si completara el movimiento y llega el brazo hasta arriba, como si quisiera levantar la mano así, entonces sabemos que ya llegó a los 180 grados. Dependiendo de hasta dónde se mueva la extremidad de mi paciente, van a ser los grados de movilidad que tenga. Entonces tenemos movimientos del hombro, movimientos del codo, movimientos de la mano, supino y prono. Aquí vamos a ir registrando cada una. ¿Por qué vienen 4? Pues porque tenemos que estar valorando constantemente. Entonces, a lo mejor lo que tuvo el primer día, lo que tuvo el segundo, etc. Movimientos de la cadera, flexión, extensión, abducción, rotaciones interna y externa. En el caso del tobillo, plantiflexión, dorsiflexión, inversión y eversión. Esto es muy recurrente. Cuando mi paciente, sobre todo si son jóvenes y les gusta el fútbol, van a encontrar muchas lesiones en inversión, muchos esguinces. La marcha, ya habíamos dicho, muy importante. Si, por ejemplo, mi paciente tuvo un esguince de tobillo o tuvo un esguince en algún ligamento en la rodilla o algún otro músculo o ligamento que implicaba la marcha, entonces yo tengo que trabajar con cada fase de la marcha. Tengo que asegurarme que cuando a mi paciente lo doy de alta, él ya realiza todos estos, desde el contacto de talón hasta el despegue de la punta del pie. Entonces debemos de saber que la marcha tiene principalmente 2 fases, una fase de oscilación o balanceo y una fase de apoyo, es decir, mientras un pie está avanzando o está en balanceo, obviamente mi paciente necesita equilibrio para poder avanzar, mientras el otro pie debe estar en completo apoyo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando mi paciente está en apoyo en el pie que se lesionó? Pues obviamente le duele y entonces lo que hace es con el otro pasa súper rápido para evitar que esté el apoyo en el que está lesionado. Entonces la marcha se va a alterar completamente.
Por eso yo tengo que trabajar primero, a ver, vas a colocar el talón del pie, vas a dejar caer el pie poco a poco, dejas que caiga el peso de tu cuerpo en este pie y entonces empiezas a despegar el otro con cuidado para poder nuevamente apoyar el talón y cambiar de pierna, ¿sí? Esto, por más simple que parezca, por ejemplo, con un paciente de parálisis cerebral o del EBC o de una cirugía, una artroplastia de rodilla o de cadera, ténganlo por seguro que tienen mucho trabajo aquí. Aquí vamos a hacer la evaluación de la marcha. Está muy sencillo, técnicamente es ir registrando mi paciente lo hace o no lo hace, es decir, 0 o 1. Si apoya el talón o no lo apoya. Si apoya el peso sobre este pie o no lo apoya. ¿Tiene continuidad en los pasos o no? Da un paso, se detiene. El tronco se mueve en concordancia con los pasos o el tronco va así todo rígido. La postura, súper importante. Si mi paciente, su problema es una lumbalgia, yo tengo que evaluar forzosamente la postura de mi paciente. A lo mejor mi paciente tiene una escoliosis o una psicosis y ni siquiera está enterado. Entonces yo lo tengo que valorar. Si ya estoy detectando que mi paciente tiene escoliosis, a ver, le voy a decir, a ver, cuando estás en tu trabajo ya me dijiste que es en oficina, estás sentado. ¿En dónde estás sentado? ¿Cómo es la silla donde te sientas? ¿Qué altura tiene? Si es adecuada para el paciente o no, a lo mejor es más alta que la mesa y tiene que estar todo el tiempo encorvado para poder estar viendo la computadora, o a lo mejor le queda súper chiquita y tiene que estarse estirando, a lo mejor tiene el tamaño correcto y mi paciente tiene malos hábitos y se sienta así todo desparramado en la silla y eso ya le está causando el problema. Entonces todo eso lo tenemos que valorar y decirle a nuestro paciente todo lo que encontremos. Si a lo mejor encontramos en las piernas que hay un valgo o un varo, a lo mejor encontramos asimetría, resulta que mi paciente nació con displasia de cadera y tiene una extremidad más corta y eso le está causando ahora una escoliosis que ya lo trajo con el dolor. Si mi paciente a lo mejor ya habíamos dicho es dentista, se la pasan todo el tiempo agachados, pues ya tiene aquí una rectificación cervical importante que hay que trabajar. Recuerdan que les había dicho que nos vamos a enfocar en la independencia de nuestro paciente. Entonces, una valoración de funcionalidad es súper importante. ¿Qué le voy a preguntar a mi paciente? A ver, ¿eres capaz de vestirte solo, de ir solo al baño, comer solo? ¿Qué actividades sí puedes hacer y qué no? Esta es una escala bien sencillita y muy general, entonces sobre esta nos vamos a basar para ver qué tan independiente es mi paciente. Y obviamente, pues nuestro plan de atención, cuáles son nuestros objetivos, cómo creímos que iba a mejorar nuestro paciente con lo que nosotros planeamos aplicarle, las estructuras corporales que están implicadas, cómo están funcionando, su actividad en la vida diaria, cómo es, y su participación. ¿A qué se refiere la participación? Bueno, no es igual que yo diga, sí puedo comer solo, a que yo diga, cuando estoy comiendo, además puedo platicar y me puedo desenvolver con mis familiares. O no es igual que yo diga, pues voy a sentarme afuera a ver cómo juegan básquetbol, a que yo diga, puedo integrarme con ellos a jugar. Entonces, cuando mi paciente no tiene, por el problema que tenga, ya sea mental o físico, por el dolor o por cómo se siente, a lo mejor porque su tensión arterial sube y baja sin regularse y no puede hacer las actividades, integrarse con las demás personas, eso quiere decir que no hay participación. Eso va a condicionar a mi paciente a que se deprima. Entonces, yo tengo que llevar a mi paciente a la participación, de ahí viene la inclusión.
cuál es el diagnóstico que estamos dando a nuestro paciente y qué es lo que le aplicamos a nuestro paciente. Finalmente, vamos a firmar nuestra nota clínica y esta la vamos a reservar, ¿sí? Ya sabemos que vamos a estar haciendo una evaluación de cada sesión, de la movilidad y de la fuerza. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? ¿Ninguna? ¿Ya me abandonaron? Todo bien, profe. Yo le hago una pregunta ahorita, maestra, permítame. Gracias. Sí, ok. Yo, maestra, a ver, si me pueden. Normalmente la historia clínica, los pacientes vienen por una, por dos o varias sesiones. Ajá. En el caso de inicio, se elabora cada ¿Cada sesión? vaya. No, solamente al inicio haces la historia clínica completa y las demás sesiones lo único que tienes que llenar son los campos que hay que volver a valorar. Por ejemplo, aquí en la página 3, que es de la movilidad, tenemos del 1 al 4. Eso quiere decir que esta página te sirve para 4 sesiones. Es decir, la primera sesión, cuánto tuvo en flexión y cuánto en extensión. La segunda, la tercera, la cuarta. Ya si van a ir más sesiones, entonces lo único que tendrías que hacer es imprimir otra página, bueno, otra vez la página 3 y esta la adjuntas. Pero todo lo que es de la anamnesis, el interrogatorio, eso solamente al inicio. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hola maestra, pues era muy Hola. similar. Entonces, cada que hay una sesión de rehabilitación física, se tiene que evaluar el avance obtenido durante esa sesión. Exactamente. Por Ok, ejemplo, si estuvieras tratando a tu paciente de una cirugía de rodilla o de cadera, muy probablemente el arco de movilidad va a estar muy disminuido. Entonces, con cada sesión, por ejemplo, vamos a decir, hoy es la tercera sesión, ¿no? Y a lo mejor hoy le pusiste ultrasonido y la compresa y estuvieron haciendo estiramiento y ejercicios. Entonces, tú debes de valorar, a ver, al inicio de la sesión, mi paciente llegó con tanto. Al final de la sesión, mi paciente se está yendo con tanto, a lo mejor es mínimo, ¿no? Puede ser que aumentaron 10 grados, pero esos 10 grados son fundamentales porque si mi paciente no puede flexionar, entonces no va a poder realizar la marcha correcta. Si no puede flexionar, ni siquiera puede subir un escalón o pasar un tope y eso ya le va a limitar en la actividad. Entonces, es algo que se me pasó de decirles, después de la rehabilitación, es como dejarle tarea a nuestro paciente. Ajá, le vamos a decir, a ver, mira, ya hicimos todo esto aquí, pero en casa tienes que hacer estos ejercicios, tienes que estar todos los días repitiendo. ¿Por qué? Porque si no los haces, en lugar de avanzar, o nos estancamos o retrocedemos. Entonces, yo me voy a dar cuenta perfectamente. Si mi paciente hace los ejercicios en casa, cuando llegue, si por ejemplo hoy se fue con 60 grados y la siguiente sesión al inicio yo le mido y tiene efectivamente los 60 grados, quiere decir que mi paciente sí estuvo trabajando en casa, pero al final de la sesión yo lo dejé en 60 y la siguiente al inicio yo le mido y tiene 40, quiere decir que mi paciente no hizo nada. Entonces, en lugar de avanzar, está retrocediendo, porque yo estiro y luego llega a casa y dice, ay, no, aquí no lo hago porque me duele, y entonces el músculo se vuelve a contracturar y retrocedemos. Entonces, eso hay que explicarle al paciente. ok, gracias. Y otra duda, pregunta. Yo sé que para tener un plan de trabajo o de acción y para decir como un número de sesiones aproximadas en las cuales se va a rehabilitar una persona, pues tenemos que considerar, no sé, por ejemplo, no en un esguince, si fue un esguince y hubo también un desgarro, o sea, más o menos cuánto tiempo tarda en desinflamar un tejido, en regenerarse, no sé, un hueso, ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, sé que son cosas que se tienen que considerar, pero ¿hay algún tipo de bibliografía
que tenga como alguna nota específica, por ejemplo, no sé, una ciencia de primer grado tarda tanto tiempo en sanar, o no sé, una artroscopía tarda tanto tiempo en, no sé, pues sí, en desinflamarse, en quedar el tejido, o no sé, una ruptura de meniscos, o sea, hay como algo que nos diga el tiempo específico de alguna lesión, o más bien No, es irlo deduciendo según el área, según la zona y las características anatomofisiológicas de cada paciente. exactamente, todo lo que Ok. dijiste está perfecto. De hecho, ese es nuestro objetivo como terapeutas. O sea, si nosotros ya conocemos que la evolución del edema tiene en esta zona tanto tiempo, en esta otra tanto, si mi fractura a lo mejor fue conminuta o fue una fractura cerrada o fue abierta, yo sé, ya tenemos una idea de cuánto tiempo se va a llevar, pero no hay ninguna bibliografía que te especifique en tantos días, en tantas sesiones. Definitivamente no. Hace algunos años se trabajaba sobre todo en las unidades de rehabilitación con con protocolos, ¿no? Era prácticamente como una receta, ¿no? Entonces te decía, a ver, protocolo para tobillo. De primero le vas a poner ultrasonido tantas sesiones, se compresa tantas sesiones, después de tantas sesiones ya vas a iniciar el apoyo y así. Pero la verdad es que eso es muy subjetivo, o sea, nosotros debemos de hacer nuestra valoración y todas las terapias tienen que ser individualizadas. Si nosotros sabemos hacer una evaluación correcta, como en este caso de la fuerza, el examen manual muscular, y conocemos bien los efectos de los agentes físicos y lo que vamos a aplicar, entonces podemos hacer el plan de trabajo para nuestro paciente sin problema, pero tiene que ser individualizado. No podemos generalizarlo porque nuestro paciente no va a tener ni la misma lesión ni la misma calidad en la piel, por ejemplo, si fuera adulto mayor o joven o niño. En un niño, por ejemplo, pues no podríamos poner ultrasonido aunque fuera la misma lesión. ¿Por qué? Porque está contraindicado por su crecimiento. No va a ser lo mismo en una persona, el tiempo, en una persona joven o un adulto mayor, el tiempo en el que se va a restablecer una fractura o un esguince. Entonces, todo eso es muy, muy variable y no hay una bibliografía que lo diga así específico. Ok, muchísimas gracias, maestra. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si ya no hay dudas, entonces les voy a pedir, por favor, si en el chat me pueden anotar su nombre completo para colocar su asistencia. Y pasamos la última parte, que es cómo se va a evaluar la materia. Ujú. Em, ¿Cómo vamos a evaluar? Les decía que va a ser con un proyecto. Ajá. Entonces, ¿en qué consiste su proyecto? La próxima semana vamos a hablar de la historia de la rehabilitación y de los agentes físicos. Dentro de los agentes físicos, algo muy común que yo creo que a lo mejor ya lo conocen es una compresa. Van a hacer una compresa casera, ¿sí? Creo que no me acuerdo si aquí se puede colocar una pantalla blanca. Ah, pues aquí mismo. Van a hacer una compresa casera y van a elegir de entre sus familiares o si tienen pacientes, un paciente que quiera trabajar con ustedes para su evaluación. Les comparto. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, sí se alcanza a ver. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer aquí?
Las actividades donde les dejé la presentación, al final viene un link que es muy general, pero lo dejé para que no haya como confusión, de cómo hacer una compresa casera. De todas maneras, lo vamos a ver aquí para que quede claro. La pueden realizar de tela que puede ser manta o algodón. Van a cortar 6 trozos de tela. Y estos 6 trozos de tela, vamos a suponer que este es uno. Aquí ya tenemos uno. Va a medir 30 por 25 centímetros o por 20 centímetros, si la quieren más pequeñita. 30 de largo por 25 de ancho. 6 trozos. Y luego esos 6 trozos los van a colocar uno encima de otro. Hagan de cuenta que es como las telas cuando las tienen así en la tienda encimada. Técnicamente, pues se van a ver como si fuera una sola. Luego entonces vamos a dividir esta tela en 6 partes iguales. Bueno, aquí es con imaginación, están un poquito chuecas las líneas, pero debe de quedar algo así. Tenemos nuestros 6 trozos de tela que están encimados. Aquí sobre cada línea que ya les dibujé quiere decir que van a coser. Cosemos en 6 divisiones y vamos a colocar una división más en medio. Aquí. ¿Sí? Cosemos esto y evidentemente cosemos las orillas. Aquí, aquí y acá. Ya tenemos nuestra tela completamente cosida. Lo único que quedó abierto, si se dan cuenta, es en las orillas de afuera. Entonces tenemos 6 huequitos de un lado y 6 huequitos del otro. Nuestra compresa casera la vamos a hacer con semillas. Puede ser alpiste, puede ser arroz, pueden ser lentejas. Ustedes deciden con qué. Ustedes que saben un poquito de herbolaria, bueno, no sé qué tanto ya lleven de eso, quiero pensar que sí. Si la quieren hacer aromática, le pueden colocar alguna hierba o alguna esencia para que su compresa tenga aroma. Entonces, allí dentro del video que les dejé, de hecho, le ponen un aroma y está hecha de arroz. La pueden hacer de arroz o de alpiste o de lenteja, sin problema. Rellenan en cada huequito con el arroz o con la semilla que hayan elegido y una vez que hayan rellenado, entonces vamos a coser, ¿sí? Cerramos. Rellenamos y cerramos. Y lo mismo aquí. Rellenamos y cerramos, ¿sí? Finalmente vamos a colocar a nuestra compresa unas asitas que pueden ser de la misma tela y le vamos a dejar 4 asitas.
Vamos a suponer que esta es una asa. Ajá. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Y aquí colocamos la última. ¿Sí? Hasta aquí prácticamente ya llevan la mitad de su trabajo. Esta compresa casera está hecha para calentarse en microondas. Una vez que hagan su compresa y con el paciente que seleccionaron, van a hacer un video en el que les voy a pedir que incluyan también el proceso de elaboración de su compresa y van a hacer un video aplicando la compresa a su paciente, es decir, la calientan en el microondas 2 minutitos, la envuelven en una toallita, la colocan al paciente y evalúan qué respuesta hubo en la piel de su paciente, ¿sí? La otra parte de su proyecto es, obviamente, a ese paciente tuvieron que haberle hecho la historia clínica, lo que ya vimos el día de hoy. Eso es el 100% de su evaluación y tienen hasta la última clase para entregarla. Es decir, tenemos todo este mes para que puedan hacer su proyecto. ¿Está bien o hay alguna duda hasta ahí? Todo bien, profe, gracias. Ok, muchas Vamos gracias. a ver, recapitulando nomás, es así la historia clínica que acaba de presentarnos, la vamos a llenar con un paciente, Ajá, ¿sí? Va a ser video grabado cuando estamos haciendo la historia clínica ajá. y Sí. también, Perdón, perdón, si quieren la parte de la historia clínica, eso no importa, que no lo graben, nada más mientras venga el formato, el documento allí, al documento pues denle el formato de su institución, eso, con que me manden el documento está perfecto. El video tiene que incluir lo de la compresa y la aplicación de la compresa. ok, el formato se lo vamos a mandar en lleno, ¿cómo? O Sí, solamente que el video que lo llenamos, o no, no, el documento que les voy a mandar es un PDF, no es editable. Entonces, ustedes lo pueden ir haciendo en un Word, como ustedes prefieran, y solamente, pues, obviamente, siguiendo el orden, ¿no? Toda la descripción del paciente, lo subjetivo, el objetivo, el análisis, la parte de la goniometría, la fuerza. Mientras lleve los datos, no hay problema. ok. ¿Sí? Lo podemos, vaya, lo podemos imprimir y luego mandar fotos, ya lleno el formato. Sí, si quieren, pero mándenme las escaneadas, por favor, porque las fotos no se ven bien. Ok, ¿y va a ser video de cuando estamos elaborando la compresa o solamente que ya se vea la compresa cuando la estamos dando? No, ahí sí, esa la elaboración de la compresa, sí colóquenmelo en el video, por favor. La elaboración de la compresa y la aplicación de la compresa. Si quieren ahí, por ejemplo, ya luego vamos a ver eso la próxima clase, la compresa se coloca de 15 a 20 minutos, entonces obviamente no van a grabar los 20 minutos, pueden grabar el inicio, le estoy aplicando, ya calenté mi compresa en el microondas, la estoy aplicando a mi paciente y luego la parte del final, ¿no? Ya la retiré, esto fue lo que estoy observando, la piel reaccionó de esta manera y así es como se siente mi paciente. Ya con máximo 10 minutitos, pero si se puede menos, mejor. Sí, Ok, solo video y las fotos digitalizadas. de la historia Historia clínica. clínica. Ujú. Y esa es su evaluación. ¿Tienen alguna otra duda con eso? ¿Comentario? El video compresa, bueno, aquí usted lo dividió en 6, en 12 partes. El del video solamente viene en 3. Lo podemos hacer como, como sea.
No, háganlo en 6 Solamente lo está partes, presentando. por favor. El video viene en 6 partes, pero si la hacen así queda una compresa muy guanguita, muy muy suelta y entonces de preferencia en 6 partes que se vea más formal su trabajo. ¿Sí? Profe, Sí, de acuerdo, en pregunta. 6 partes. Sí, Entonces, así tal cual como se ve ahí el dibujito que usted nos hizo, las 12 partecitas se van a rellenar. exactamente. Las 12 se rellenan y posteriormente se cose. Costuramos. Ajá, Ajá. sí. Ok. Y así como está así entera, así el rectángulo de las 12 partes, así se mete al microondas, se calienta y se pone encima de otro. Exactamente. La meten al microondas 2 minutitos, ya se calentó. Si a lo mejor con esos 2 minutitos ustedes la tocan y ven que no está completamente caliente, la pueden meter otros 2 minutitos hasta que alcance la temperatura que están buscando, que se sienta calientita. Posteriormente la sacan, la envuelven en otra toallita y así se coloca al paciente. Por eso las asijas, ¿no? Para sacarlas, que no nos quememos. Exactamente, así es. Sí, porque, por ejemplo, yo uso una compresa, pero de agua caliente, pero ve que ya vienen las bolsitas ya listas, térmicas. Ajá. Sí, esta va a ser de semillitas. Por favor. Semilla de alpiste, puede ser, ¿qué Alpiste, otro dijo? arroz o lenteja. O lentejas. Ok, gracias, profe. Nada. Ok. Bueno, si ya no tienen ninguna duda, entonces hasta aquí terminaríamos el día de hoy. Por favor, las 5 personas que están, si alguien falta de anotar su nombre en el chat, por favor anótenlo. Y nos estamos viendo ahora sí el día sábado de 7 a 9 de la noche, por favor. Gracias, profe. Por nada, ustedes que tengan bonita semana. Gracias, profesora. A ustedes, bonito día. Gracias, profe. Nos vemos en la próxima semana. Hasta la próxima, que les vaya muy bien. Gracias por su asistencia. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego, muchas gracias. Igualmente.